México. Y está acá, señores, Flavia Pitela. Te voy a contar una historia de un lugar. A ver. Es una isla que está en el extremo norte y oriental de Canadá, que se llama Terranova, Newfoundland, ¿no? En inglés. Y tiene dentro de ese territorio, que está muy pegado a Canadá, se divide por un estrecho muy finito, hay un pueblo que está del lado del Atlántico, que se llama Gander. Este pueblo, que tiene en este momento 11.000 habitantes, tuvo durante mucho tiempo a cargo lo que fue el aeropuerto más grande del mundo. En 1938 se inaugura un aeropuerto que va a ser base de los aviones durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el lugar donde cargaban nafta los aviones que venían desde Europa, ¿no? Antes de después entrar a Estados Unidos y a Canadá. Eran paradas técnicas. ¿Qué pasa? Cuando los aviones empiezan a tener más capacidad para almacenar nafta, gasoil, dejan de aterrizar ahí, con lo cual a Gander le queda un aeropuerto gigante. Vacío, absolutamente vacío, anulado, no existe, 4 aviones por semana, no sé nada, la nada misma. Sigue siendo un aeropuerto importante técnicamente, cualquier problema con un avión viniendo de Europa puede ir ahí. Para ahí, o sea, se sabe que es un lugar así. Y todo el tiempo se cuestionan en ese lugar si es necesario que tener semejante aeropuerto, si no lo tiran abajo y hacen algo, o lo convierten en otra cosa. Pero el 11 de septiembre del 2001, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, se cerró el espacio aéreo norteamericano. Ustedes se acordarán de esto, se habló muchísimo. Sí, claro. Todos los aviones que estaban volando sobre tierra norteamericana tuvieron la orden de bajar inmediatamente al aeropuerto más cercano, y todo avión que estaba llegando a Estados Unidos se le prohibió la entrada, ¿no? Al cielo aéreo, al cielo, digamos, de vuelo. En el término de 9 horas, aterrizaron en el aeropuerto de Gander 38 aviones comerciales que traían 6.500 pasajeros que venían de 97 países. Y vivieron en esa isla con la gente de Gander 5 días. Porque no podían volver a ningún lado, los aviones no podían despegar hasta que se normalizó los vuelos, se quedaron ahí. Gente que no sabía hablar inglés, gente de muchísima variedad de países, 97 países, pero esos 97 países implican diferencias no solamente de lenguaje, sino, por ejemplo, culturales, religiosas, de edades, de razones por las que estaban viajando. Y el pueblo de Gander se convirtió en un espacio en donde lo único que hicieron fue atender, refugiar a estas 6.500 personas que durmieron en la iglesia. Estamos hablando de un pueblo que en ese momento tenía no más de 9.000 habitantes. Sí, claro. Con lo cual eran mucho más los que estaban de afuera. Y fueron pasando días, ¿no? El que era intendente en ese momento, el alcalde de Gander, dice: llegaron 6.500 desconocidos, a los 3 días teníamos 6.500 amigos y a los 5 días despedimos 6.500 familiares. Se generó algo muy interesante a partir de eso, que es, por ejemplo, que toda esa gente que estuvo alojada allí, después les empezaron a mandar plata, regalos, cosas que se dieron cuenta que les faltaban, hasta que un punto dijeron: ya está, ya entendimos, o sea, muchísimo dinero recibieron, y se gestó esto del pay forward, que se usa mucho en Estados Unidos a partir de la caída de las torres, que es: compras algo para vos y algo para un policía, compras algo para vos y algo... Bueno, en esos 5 días se vivieron momentos de mucha tensión entre todas estas personas que, por ejemplo, entre otras cosas, no pudieron bajar sus valijas de los aviones, con lo cual había que darles de comer, había que darles ropa, alojamiento. Tenían un problema en ese momento, que era que los choferes de los autobuses estaban de paro en Gander. Entonces hubo mucho problema con el intendente para que usaran todos los autobuses para trasladar a la gente de los aeropuertos a los lugares donde ellos estaban asignando, donde iban a dormir. Hubo gente que estuvo guardada dentro de los aviones 20, 25 horas hasta que pudieron bajar. Y uno puede buscar en internet y ver la cantidad de imágenes y videos que hay de ese momento, que fue... El lugar se llama Gander. Gander, en Terranova o Newfoundland en inglés, pero Terranova lo encuentran fácil. Terranova y Labrador es la isla que está muy pegada a Canadá, realmente muy pegadita, pero que para ir a Canadá había que tomar un ferry, dar toda la vuelta de la isla, o sea, tardaban como 14, y estaba todo cerrado Estados Unidos, no se podía entrar. ¿Y Terranova que pertenece a Canadá? A Canadá, entonces, bueno, todo este lugar pertenece a Canadá. Esa era la introducción que yo te quería contar para que fui al teatro.
No me digas que la obra es sobre esto. La obra se llama Come From Away, es una comedia musical que se está dando en el ¿Traducción? Maipo, Venidos desde lejos o desde afuera. En el 2015, los que son los escritores, Irene Sankorf y David Henk, que son marido y mujer, son de Canadá, piensan que hay una historia para contar. Yo todo el tiempo que miré esto es una comedia musical, ahora les voy a contar bien los detalles. Mientras miraba no podía dejar de pensar lo que fueron las 3 o 4 noches que siguieron a la inundación de la Ciudad de La Plata, que es lo más cercano que yo tengo a una tragedia colectiva. Ir con mi hija, que en ese momento era muy chiquitita, llevando bidones con sopa que habíamos preparado en casa para atender a la gente que estaba limpiando las casas de los que se habían inundado. La sensación de que entre nosotros nos podíamos ayudar, que no había nada más. En ese momento en Gander no había nada más que la gente de Gander ayudando a gente de que venía de 97 países distintos y no tenía dónde dormir ni qué comer. Esa sensación de que podemos hacer algo entre nosotros. No pude parar de pensar en muchas imágenes que yo tenía de lo que había sido la inundación en La Plata. Esta pareja, que son canadienses, pensaron que ahí había una historia para contar. Y claro, había una re historia, ¿no? Claro. Entonces se fueron a Gander y empezaron a entrevistar a todos los protagonistas. Esto es en el 2013, 2012, 2013. Que todavía estaban muchos allí, muchos chicos que ya eran grandes, pero que habían sido niños en su momento. Había un montón de animales, por ejemplo, en los aviones. Entonces, ¿quién se iba a encargar esos días? O había hasta monos. ¿Adentro de los aviones? Porque iban a un zoológico de Nueva York. Ah, mira. Entonces, ¿qué se hacía con los monos? ¿Qué se hacía? O sea, había mucha... Si uno pone a pensar 6.500 personas que bajan de 900 países, que vegetarianos, que no podían comer tal cosa por la religión. Sí, sí, sí. O sea, es complicadísimo. ¿Dónde dormían? Bueno, terminaron todos durmiendo en la casa de la gente, pues hicieron todos amigos, bueno, se armó medio un quilombo hermoso. Gente que se conoció y se casó, una mujer y una pareja que se enteró estando allí que su hijo era bombero en Nueva York que había muerto en las torres. O sea, mucha cosa trágica, porque, por ejemplo, todos los que estaban en los aviones, ningún piloto podía decirles lo que había pasado. Les decían que había habido un problema en Estados Unidos y que no podían aterrizar, pero no les podían decir lo que había pasado. ¿Por qué no podían? Porque era un secreto de Estado. O sea, ellos no lo podían, claro, también, y para no generar pánico dentro de los aviones. Entonces, cuando bajan, los llevan a una especie de estadio y les muestran la televisión para que la gente se entere de lo que había pasado. Mirá. Una pareja, por ejemplo, que se entera estando ahí que su hijo estaba a punto de perder el pie porque, bueno, llamadas telefónicas, no había tanta internet, o sea, no había tanto. Sí, sí. Bueno, todo lo que viene acompañado de que estás varado en un lugar y no sabes qué pasa. Esta pareja entendió que ahí había una historia y escribe uno de los musicales más premiados de los últimos tiempos, que es Come From Away, que significa venido desde lejos. Y uno diría, ¿cómo se hace un musical acerca de eso? Bueno, es divertidísimo el musical, porque no solamente cuenta las dificultades que atravesaba la gente y los pasajeros que estaban allí. Es literalmente un musical, o sea, los tipos, en cambio de hablar, cantan. Cantan y hay diálogo también, porque el musical nuevo, ahora cuando uno ve, por ejemplo... no es tan agobiante. No es tan... Es muy musical, pero también hay diálogos, Quiero decir algo acerca de esta apuesta de Come From Away. La producción es de The Stage Company. The Stage Company es una compañía que se inició hace muchísimos años, que yo la conozco porque soy profesora de inglés, todos los profesores de inglés las conocemos, porque hace 20, 25 años ellos empezaron a hacer teatro en inglés, ¿no? Por eso se llama The Stage Company. Bueno, pero hace un tiempo se fueron como abriendo y mejorando, y realmente siempre fueron muy buenos en lo que hacían. Fueron la producción de El curioso incidente del perro de la medianoche, hace unos años, antes de la pandemia, que fue brillante, y ahora aterrizan en Buenos Aires con Come From Away, en el Teatro Maipo. ¿Los tipos que son? ¿Argentinos? Todos argentinos, todo en castellano. A ver, Croma, ¿tenés algo ahí? En una costa lejana, al norte y al este de Canadá, hay una isla perdida que se llama Newfoundland. Y allí hay un pueblo llamado Gander. Esta noche conmemoramos aquello que perdimos, pero también honramos aquello que encontramos. Y ahora estás detenido en el tiempo, un lejano lugar donde el río encuentra el mar. Sin presentir el momento donde algo va a cambiar. Y
rajatabla la puesta de Broadway, obviamente. Estamos hablando de la comedia musical. Nosotros en Argentina no tenemos la tradición que hay en otros lugares del mundo de la comedia musical. La comedia musical nace en el siglo XIX en Nueva York, con lo cual son los padres de la comedia musical. ¿Qué requiere la comedia musical? Una combinación exacta de danza, actuación, interpretación, canto. Bueno, esta muestra es... Yo he ido muchas veces a ver comedia musical. Cuando viajo me gusta porque me gusta ver de qué somos capaces, ¿no? De qué es capaz una persona que se para en el escenario, canta, actúa, te hace reír, te hace llorar, se mueve. Bueno, esta comedia no abusa de las personas, en el buen sentido. ¿Qué quiero decir? Son 12 o 15 actrices y actores que están literalmente las casi 2 horas que dura el musical arriba del escenario, no se van, 7 músicos en vivo. Los 12 personajes, los 12 actores y actrices hacen varios personajes cada uno de ellos. Simplemente se cambian un gorro, cambian un acento, cambian la forma de moverse y son esas personas, no los confundís jamás, aunque sean los mismos. El Teatro Maipo es un teatro pequeño, con lo cual muy bonito. Es precioso, es una de las cosas más bellas que tenemos y es un teatro perfecto para comedia musical. Las personas que han ido a comedias musicales de afuera saben que los teatros no son enormes, son chiquititos. Porque la idea es que vos estés, es inmersivo, que estés arriba del escenario, ¿no? Sillas es lo que manejan. Las sillas son el avión, son el autobús, son el bar donde se encuentran y las van moviendo todo el tiempo y las sillas toman ¿Que todo el decorado son sillas? Sillas. Son nada más. Nada más. En un momento hay mesas, pero en 2 momentos que hay una parte que se le está viniendo abajo el ánimo de todo el mundo, entonces hacen una fiesta en el bar y entonces es el bar. Se juntan en el bar. Es gracioso dentro de la historia que cuenta, fluye. Todos los músicos son brillantes, las voces que tienen. Quiero destacar a una chica que hace 2 personajes fundamentales que se llama Gabriela Bevacqua, que ella era la primera piloto de American Airlines, de la historia de American Airlines. La tipa tiene que aterrizar ahí. Hace ese personaje, es el personaje de una maestra de la escuela que es opuesta en el personaje y lo hace, simplemente se ata el pelo. Se ata el pelo y es una y se suelta el pelo y es otra. Y es brillante. El libro, la música, las canciones, bueno, son de Irene Sankoff y David Hein. La dirección es de Carla Calabrese. La dirección musical es de Santiago Rosso. La dirección vocal es de Sebastián Mazzoni. Y la dirección coreográfica de Agustín Pérez Costa. Mucha gente que trabaja. El elenco es enorme y todos tienen más de un personaje. Hay 7 músicos en escena que están tocando en vivo. 5 canoli. Es una fiesta, es un momento. Lleven a los chicos a ver esta obra, lleven a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, porque uno puede ver que el teatro, el arte, en este caso muy particularmente, no es que va a sanar, como se dice, bueno, el arte cura, no sé si cura, pero ayuda a entender la complejidad de los humanos. Hay una parejita gay, por ejemplo, que cuentan que les costó mucho decir que eran gay porque pensaba que, bueno, los iban a discriminar. Hay un musulmán, hay un chef musulmán que está contando que su hija no va al colegio porque la están discriminando. O sea, pasan momentos terribles en estos 5 días en Gander, de verdad. Y la comedia lo que hace es contarlo con mucha humanidad y con mucha calidad. 5 canoli es poco. Cómo bailan, cómo cantan, cómo actúan, cómo con una silla y un gorro generan un espacio, cubren toda la historia, a la altura de una comedia musical en Nueva York. Vayan a ver Come From Away, lleven a los chicos. Eso está en el Maipo. Está en el Maipo y los humanos podemos ser re buena gente. Cuando queremos. La mayoría.